Hola, Polonia. Hola, ¿Todo, Neftalí. todo Buen bien? día. ¿Qué te trajeron los reyes? Varias cosas, Uf, Neftalí. uf. Muy bien. ¿Y Tsuri Molina, cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Neftalí. ¿Qué ¿Qué tal a tal? ti? Bien, bien, bien. Comienza el año muy bien, ¿no? Así Yo creo parece. que sí. Oh. Muy bien, Oscar. Feliz año nuevo, Oscar. Hola. Oscar Gutiérrez, nuestro productor, le deseamos muy buen año. Pues hoy vamos a comenzar. Tenemos varias cosas de qué hablar, pero leeré un fragmento de un poema de Charles Baudelaire, el poeta francés, nacido en 1821, en... debe haber nacido en París. Él es del 9 de abril, de 1821. Es, sin duda, decía Charles Tomlinson, el padre de la poesía moderna. ¿Cómo te salió tu café? ¡Oh, delicioso, Neftalí! Muchas gracias. Y muchas gracias a Luna Mía. Muy bien, gracias a Luna Mía que nos invita a café cada 8 días. Y bueno, pues ahora con mi termo nuevo yo estoy muy contento. Vamos a leer ahorita hablaremos de este libro de donde voy a leer un fragmento de un poema de Charles Baudelaire, poeta importante, decía yo que, como le decía Tomlinson, el padre de la poesía moderna. Así lo creo yo. Creo que después de Baudelaire y antes de Baudelaire la poesía era una y otra cosa. Un pequeño de sus pequeños poemas en prosa. Voy a leer un fragmento. Las ventanas, es el número 35. Aquel que mira el exterior por una ventana abierta no ve jamás tantas cosas como quien mira a través de una ventana cerrada. No hay objeto más profundo, más misterioso, más fecundo, más tenebroso, más deslumbrante que una ventana iluminada por una vela. Lo que puede verse a la luz del sol es siempre menos interesante que lo que sucede detrás de un vidrio. En ese agujero negro o luminoso vive la vida, sueña la vida, sufre la vida. Más allá del oleaje de los tejados, alcanzo a ver a una mujer madura y ya arrugada, pobre, siempre inclinada sobre algo y que nunca sale. Con su rostro, con su atuendo, con su gesto, con sus muy pocos indicios a la mano, he reconstruido su historia, o mejor dicho, su leyenda. Y a veces llorando me la cuento a mí mismo. Si se hubiera tratado de un pobre anciano, también habría reconstruido fácilmente su historia, y me acuesto satisfecho de haber vivido y sufrido en la piel de otros. Quizás me pregunten ustedes, ¿estás seguro de que esta historia es verdadera? No importa. No importa cuál pueda ser la realidad fuera de mí, si me ha ayudado a vivir y a sentir qué soy y lo que soy. Gran poema, gran poema. Ay, Neftalí. Ay, me pasa algo muy similar con el teatro, Neftalí. A ver, explícamelo. Eso, como asomarse por esa ventana, bajo ese cristal, Neftalí. Ay, llamada la cuarta pared. Ah, sí, Oh, muy Neftalí. interesante, qué buena comparación. Me remitió mucho a eso, Neftalí. Sí. Y todas las cosas que uno puede vivir a través de que experimenta con otros personajes, ya sea en una lectura o en una interpretación, Neftalí. Ajá. O eso que uno mira por dentro. Ajá. También, ¿no? A través de distintos cristales, Neftalí. Claro. Pues te diré que este poema lo leí bajo la traducción de un querido amigo, Julio Moguel. Es una traducción y hay un ensayo crítico. Es un libro muy curioso y muy bonito, muy bonito.
una edición de Juan Pablos Editores, una edición de 2017. Entonces, Julio es muy buen traductor. Creo que también tradujo a Paul Valéry. Y bueno, este libro me lo obsequiaron hace poco. Y entonces voy a leer esta versión, que ya he leído pues otras versiones de los pequeños poemas de Baudelaire. Por supuesto, Las Flores del Mal, que es un libro indispensable. Creo que ahí está el parteaguas de la poesía, con este libro de Las Flores del Mal, y con los pequeños poemas en prosa. El Spleen de París también, que es muy, muy buen libro. Creo que ahí está el muro que divide la poesía de antes a la que comienza finales del siglo XIX, que es la poesía moderna, y que, si no me equivoco, Baudelaire tenía una habilidad enorme para escribir poesía, pero además una hondura escalofriante. Es decir, él fue de los llamados poetas malditos. Hay que recordar, ¿no?, que Paul Verlaine incluyó a Baudelaire entre un libro que se llama Los Poetas Malditos, que estamos hablando de Francia del siglo XIX, y los llamó así por la vida bohemia que llevaban, la vida bohemia de excesos y la visión del mal, que en la obra de Baudelaire está aderezada por el mal. Es la primera vez que de esa manera se habla del mal. ¡Ay, qué interesante, Neftalí! Un poema del vampiro, por ejemplo, ¿no? Entonces, Baudelaire viene a renovar la poesía de aquella poesía de los parnasianos anteriores, ¿no?, que tenían, hablaban de cosas distintas, ¿no? Es decir, no se atrevían a hablar de la sangre, de un cadáver, de un vampiro, de un gato. Hay un poema a un gato de Baudelaire magnífico, ya lo leerás. Un gato. Y entonces, por ejemplo, un poema que se llama Embriáguese usted, ¿no? Oh, claro, ya entiendo. Hay que estar siempre ebrio. Eso es todo, no hay más. Hay que emborracharse sin tregua para no sentir la horrible carga del tiempo que quiebra los hombros y lo inclina a uno hacia la tierra. ¿Pero de qué? Según sea su voluntad. ¿De vino? ¿De poesía? ¿O de virtud? Pero embriáguese usted. Eso es importante. Y si en algún momento sobre la escalinata de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, o en la soledad melancólica de su cuarto, usted despierta con la embriaguez ya menguada o disipada, pregúntele al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, pregúntele qué hora es. Y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj le responderán: es la hora de embriagarse. Para no ser esclavos martirizados del tiempo, emborráchese usted sin descanso y según sea su deseo, de vino, de poesía o de virtud. ¡Qué maravilla! Oh, Neftalí. Me gustó la traducción de Julio Moguel. Es una traducción. Es muy buena, sí. Hay otra traducción de embriagaos de vino, de poesía, de virtud, de lo que queráis, pero embriagaos para no ser esclavos ni mártires del tiempo. ¡Qué maravilla! Oh, sí, Neftalí. Entonces Luis Cardosa y Aragón escribió un elogio a ese poema que se llama el elogio a la embriaguez. Un poema en prosa, además homenajeando ese poema en prosa que escribió Baudelaire. Y que en francés suena muy bonito. Un día te lo voy a leer fuera del aire, por supuesto. ¡Ay, Neftalí! Pero Luis Cardosa Aragón, el poeta guatemalteco que vivió muchos años en México,
en su poema dice: hablo de embriaguez, no de los borrachines. Es decir, la embriaguez como un estado, cierto éxtasis, ¿no? De cierta altura amorosa por el mundo. De cierta entrega, De entrega, Ajá, claro, Neftalí. también. Entonces, más o menos eso es lo que dice Pues Baudelaire en invitar este a poema. las Honduras, Neftalí. Sí. Por supuesto que fue considerado un poeta maldito. Sí, siempre, como decía Cortázar, siempre prefiero lo hondo a lo superficial, y del lado izquierdo, por cierto. Vamos a un corte, ¿qué te parece? Vamos. Regresamos. Ya estamos de regreso. Estoy hojeando esta versión de los pequeños poemas en prosa de Charles Baudelaire, traducidos por Julio Moguel. La contraportada la escribió Ismael García Marcelino, un muy buen amigo, un novelista y poeta purépecha, muy buen amigo, y que justamente él me regaló este libro de la traducción de Julio Moguel. Y Julio Moguel, un muy buen cuate, que escribió un libro sobre Juan Rulfo, si mal no recuerdo, también. Es un ensayista interesante. Y bueno, pues traducir a Baudelaire no es poca cosa. Tienes a muchos amigos que presentarnos. Sí, te lo voy a presentar un día que él esté por ahí cerca. Bueno, ahora vamos a una sección. Fíjense ustedes que nos ven en casa. Vamos a una sección. Apolonia, tú la conoces muy bien. Me acompañaste a grabarla. ¿Cuál, Una Neftalí? sección que se llama Las 7 vidas de la poesía. Entonces siempre leo un poema de un poeta importante, un poema hermoso. Esta vez voy a leer un poema de Ezra Pound. Oh, bien. Vamos a las 7 vidas de la poesía. Vamos a verlo. Esta es la casa de los locos. Este es el hombre que está en la casa de los locos. Este es el tiempo del hombre trágico que está en la casa de los locos. Este es el reloj pulsera que da la hora del hombre locuaz que está en la casa de los locos. Este es el marinero que usa el reloj que da la hora del hombre tan celebrado que está en la casa de los locos. Esta es la rada hecha de tablas, a donde llega el marinero que usa el reloj que da la hora del viejo valeroso que está en la casa de los locos. Estos son los años y los muros del dormitorio, el viento, las nubes del mar de tablas, navegado por el marinero que usa el reloj que da la hora del maniático que está en la casa de los locos. Este es un judío con un gorro de papel periódico que baila llorando por el dormitorio sobre el mar de tablas rechinantes más allá del marinero que da cuerda al reloj que da la hora del hombre cruel que está en la casa de los locos. Este es un universo de libros desinflados. Este es un judío con un gorro de papel periódico que baila llorando por el dormitorio sobre el rechinante mar de tablas del viejo marinero que da cuerda al reloj que da la hora del hombre atareado que está en la casa de los locos. Este es un muchacho que golpetea el piso por ver si el mundo está allí y si es plano.
para el viudo judío con un gorro de papel periódico que baila llorando por el dormitorio, balsando sobre una tabla ondulada, cerca del marinero mudo que oye el reloj que puntúa las horas del hombre fastidioso que está en la casa de los locos. Estos son los años y los muros y la puerta que se cierra sobre un muchacho que golpetea el piso para saber si el mundo está allí y si es plano. Este es un judío con un gorro de papel periódico que baila alegremente por el dormitorio en los mares de tablas que se van más allá del marinero de los ojos en blanco, que sacude el reloj que da la hora, del poeta, el hombre que está en la casa de los locos. Este es el soldado que vuelve de la guerra. Estos son los años y los muros y la puerta que se cierra sobre un muchacho que golpetea el piso para saber si el mundo es plano o redondo. Este es un judío con un gorro de papel periódico que baila con cuidado por el dormitorio, caminando sobre la tabla de un ataúd, con el marinero chiflado que muestra el reloj que da la hora del desdichado que está en la casa de los locos. Visitas a Santa Elizabeth de Elizabeth Bishop, poeta norteamericana del siglo XX, traducida por Octavio Paz. Ese poema sobre Ezra Pound, no era un poema de Ezra Pound, es de Elizabeth Bishop, sobre Ezra Pound, el hombre del gorro de papel periódico. En fin, es un poema maravilloso, a mí me gusta mucho. Y bueno, se lo grabamos ahí en la calzada Fray Antonio de San Miguel, y bueno, pues ahí le toqué a quién sabe quién. Pero bueno, hablemos ahora decía yo lo que decía Cortázar, que prefiere la profundidad a la superficialidad por el lado izquierdo del mundo. Por También el lado yo. izquierdo. Claro que sí. Y entonces me encontré esta edición de Historias de Cronopios y de Famas. Historia de cronopios. Los cronopios los inventó Cortázar. Los famas, bueno, en realidad no los inventó él. Él les puso nombre. ¿Podrías explicarnos qué es un cronopio, Neftalí? ¿Cómo te explicaré qué es un cronopio? A lo mejor leyéndote un pequeño relato de los cronopios. Oh, qué mejor forma que probarlo. Sí, él divide el mundo en los cronopios, los esperanzas y los famas. Entonces, ahora que la gente en México se dividen en quién sabe qué y quién sabe qué, ¿no? Los que quieren al presidente y los que no quieren al presidente. Que me parece... Pero no entiendo, Neftalí. ¿Te refieres a estructuras de algún poema o contenido? Más bien pensemos en clases sociales entre comillas. Es decir, aquí en México se ha soltado una división que me parece importante, que me parece interesante a mí. Una división entre los que quieren digamos, al presidente y los que no lo quieren. Es decir, los que ya se vieron desfavorecidos y los que se han visto favorecidos, en este caso, una gran mayoría de la sociedad, que son los pobres. Este país tiene muchísimos pobres, pues sí lo quieren, pero bueno, insiste en no quererlo. Pero bueno, los cronopios son aquellos
que aquí hay una historia, mira, dice, un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Son como seres libres. Él decía, son unos seres húmedos, verdes y húmedos. Y los famas, bueno, son los presumidos. No encuentro uno donde está perfecto la descripción. Y aquí está, mira. Tortuga y cronopios. Aquí determina quiénes son los cronopios, quiénes son los esperanzas y quiénes son los famas. Entonces, en función de lo que hacen con una tortuga, dice, pues ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Los esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Es decir, los famas se burlan, los esperanzas les da lo mismo, no les importa, y los cronopios le dan una esperanza a la tortuga, le dibujan una golondrina en su caparazón. Esa es la división de la personalidad de esos personajes que Cortázar en este libro cuenta historias deliciosas. A mí me gusta mucho este libro. ¡Qué belleza, Neftalí! No había escuchado de algo así. Muy, muy bueno. Yo sé que has leído algunos cuentos de Cortázar, pero estos en especial, sabía que no los habías leído y que te van a gustar. Te voy a prestar el libro, Apolonia. Bien, Neftalí. Para que los leas. Hay unos relatos de instrucciones para subir unas escaleras, instrucciones para dar cuerda a un reloj, la pérdida y recuperación de un pelo. Resulta que a mi prima se le cayó un pelo de su rubia cabellera y se le fue por el lavabo. Y entonces va contando qué es lo que hace la prima para sacar ese pelo rubio del lavabo. Y entonces se va más abajo, destraban la tubería, el lavabo, hasta que destruyen casi la ciudad. Es muy interesante, es una fama de la prima, ¿no? Entonces, este libro yo lo recomiendo mucho que lo lean porque es un libro de fino humor. De muy fino humor. Y bueno, con buen humor, te invito a un corte, Apolonia. ¿Qué te parece? Está bien. Vayamos. Bebamos café. Ya estamos de regreso. Estaba viendo esta edición de este libro de Cortázar, que es de la primera edición, fíjate, salió en 1962 y esta edición es de 1991. Fue por la legendaria editorial sudamericana, que además esta edición también es de la editorial sudamericana en coedición con Planeta. Dice la contraportada, un libro que cambió radicalmente la dimensión de lo fantástico en la literatura contemporánea. Hechos del vivir corriente traspuestos en la zona de lo onírico, y lo desasosegante, a la vez de una comicidad, claro, irresistible. El mundo de lo normal conviviendo con una extrañeza inexplicable. Eso tiene Cortázar. Cortázar
verdaderamente encuentra la fantasía en las cosas más ordinarias. Si recordemos ¿Es por un clown de la literatura? Podría ser, pero más bien no, es mucho un clown, es mucho para la comedia, más bien el clown también pisa las tablas de la farsa, ¿no? No, Cortázar no tanto. No, Cortázar creo que va a lo fantástico y tiene cierto humor. Es decir, no toda su literatura, por supuesto, pero aquí sí hay cierta comicidad, cierto humor, porque... ¿Caricaturesco? Puede ser caricaturesco, caricatural, ¿se dirá eso? Sí, creo que El mundo de las palabras puede permitir muchas cosas, Neftalí. sí, eso es cierto. Y bueno, los idiomas enriquecen mucho con la imaginación, con la necesidad de nombrar al mundo de otro modo, ¿no? Entonces, Y habrá necesidad de nombrar nuevas cosas muy pronto. sí, claro que sí. Entonces, fíjate que Cortázar dice, no hago diferencia entre la realidad y lo fantástico. Para mí lo fantástico procede siempre de lo cotidiano. Y es cierto. Es totalmente cierto. Como los sueños, Neftalí. Como los sueños. De pronto tú sueñas una mesa y de pronto la puedes ver volar. En una novela de Cortázar dice, o en un cuento, no estoy seguro dónde, y quisiera encontrarlo porque es muy bonita la imagen, dice, y entonces la mesa levantó una pata, como levantan las patas las mesas cuando nadie las ve. Eso es muy bueno. Eso es magnífico, a mí me gusta mucho. Ahí está el ejemplo de lo que él mismo dice. Ya. Es decir, él encuentra lo fantástico en lo rudimentariamente cotidiano, ¿no? Eso es una de las cosas hermosas en los cuentos de Cortázar. Oh, me gusta. Como en el bestiario. Ese cuento es muy bueno, es de un niño que sueña tigres. Y luego hay otro que se llama Carta a una señorita de París, que es un personaje que vomita conejos. ¿Vomita conejos? Sí, Apolonia. Bueno, Habrá que leerlo. Menos mal que no vomita gallinas. ¿No? Eso pensé. Eso pensar, no, nada de eso. Bueno, ¿qué tal? Yo creo que alcanzamos a ir a un sketch contigo, Apolonia, ¿qué te parece? ¿Nos invitas? Está bien, claro que sí. Veremos ¿Los de puedo qué. invitar? Veremos de qué nos hablas. Está bien. Bueno, vamos a un sketch con Apolonia y regresamos. Vamos. Muy bien. Nuestra sección de diccionario con Apolonia, la gallina soltera y sabia. Hola, Apolonia. ¿Cómo está su merced? Muy bien, querido Neftalí. ¿Qué haces? Estoy dibujando, Apolonia. No sabía que te dibujaras. ¡Neftalí! ¡Me estás dibujando a mí! Así es, mi pollita hermosa. Oh, Apolonia no sabe que nació de uno de mis dibujos. Me gusta dibujar aves de todo tipo. eso no lo sabía, mi amor. Nunca me has enseñado los dibujos. Bueno, un día te los puedo enseñar, pero pensando en el dibujo, a ver, Apolonia, ¿qué sabes de la palabra dibujo? O del verbo dibujar. Pues un poco, mi querido Neftalí. Mira, según los libros de Ricardo Soca, la fascinante historia de las palabras y nuevas fascinantes historias de las palabras,
Dibujar proviene del francés antiguo dibucier, labrar en madera, representar en forma gráfica, que deriva a su vez de bois, bosque, madera. Entonces el castellano lo trajo del francés. Así es, mi querido Neftalí. El castellano del antiguo francés, el verbo de bossoir, para formar, dibujar. En aquella época, como en el siglo XII más o menos, significaba devastar, esbozar, esculpir y de manera general todo obrar artístico. Desde el medioevo a Polonia y el significado cambió. Así es, digámoslo con más precisión. Mira, Neftalí, te lo explico de nuevo. La palabra dibujar llega al castellano del francés antiguo dibucer, que significa esculpir. Y de bois, madera. Y yer, equivalente a nuestro ero, que indica ocupación o profesión, comparten el aragonés de buxar, el asturiano dibuxar, el gallego debuxar y el portugués debuxar. Apolonia, fíjate que me gustaría saber un poco más de la historia del dibujo. Sí, mi amor, es apasionante. Fíjate que los primeros dibujos conocidos se remontan a la prehistoria, teniendo 73.000 años la primera muestra. Entre las pinturas rupestres destaca la cueva de Altamira, donde el ser humano plasmó en los techos y paredes de las cavernas lo que consideraba importante transmitir o expresar. Normalmente actividades relacionadas. Arte antiguo. Pero dime, querido, no sabía que tú dibujabas. Tu oficio es la escritura. Estoy desconcertada. ¡Oh! Me has dibujado muy bien. ¿Tú crees? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Pues te lo voy a regalar. ¡Ay! Muchas gracias, pero te quiero pedir que le hagas un retrato a Ludmila. Tú ya la viste, es roja y muy bonita. Claro que dibuja a Ludmila, ahora mismo. Ya estamos de regreso. Pues hay que leer a Cortázar. Hay que leer a Cortázar. Yo siempre he pensado que sus cuentos son maravillosos. A mí me gusta El Perseguidor, que es una historia, es más o menos la historia de Charlie Parker, el jazzista. Pero, bueno, dejamos a Cortázar y pasemos a este libro que tengo en mis manos. ¿Cuál es, Neftalí? Que se llama Entre Amigos. ¿Entre amigos? De Amos Oz. Ya. ¿Cómo? ¿Amosos? Amos Oz. Háblame de él, Neftalí. Fíjate que Amos Oz tiene una novela de las más ¿qué te digo? ¿Cómo la nombro? ¿Cómo decir? Historia de amor y oscuridad se llama. Es una novela, historia de amor y oscuridad, claro. Bueno, tiene un cuentecito bellísimo que se llama La bicicleta de Sumji. Y bueno, tiene otra que se llama... la última que yo leí fue la última que publicó en vida. Él murió en 2018, el 28 de septiembre de 2018. Yo ese día sabía que era el Día de los Inocentes y no quise creer la muerte de Amos Oz, pero era cierto. El inocente fui yo que no quise creer. Y bueno, Amos Oz nació en Jerusalén en 1939. Fíjate que era de la misma edad que José Emilio Pacheco. No.
Y bueno, leí, decía de la última que yo leí, y fue la última que está publicada en español, supongo, que es Judas. Es una novela muy buena, a mí me encantó esa novela. También me gustó Una pantera en el sótano, que hay un asunto sobre la traición. Es decir, me llaman traidor, dice, desde niño alguien puso en la puerta de mi casa la palabra en hebreo traidor, porque él se juntaba con los ingleses de niño y tenía un amigo, cuenta la historia hay que recordar que sus padres huyeron de Odessa, donde vivían, a Vilna, y luego de ahí fueron a donde era el mandato británico de Palestina, que fue una administración ahí territorial encomendada por naciones del Reino Unido, ¿no? Y entonces obviamente hablaban inglés, ¿no? Tras la Primera Guerra Mundial, fíjate, ahí como parte de la partición del Imperio Otomano, un territorio interesante. Entonces, bueno, Amos Oz vivió eso, pero también vivió a los 14 años, fíjate, a los 14 años vivió en un kibutz. Los kibutz eran, agrupaciones donde los niños eran cuidados por todos los adultos como si fueran sus padres. Es decir, era un lugar, un sueño de la democracia, la igualdad, ¿Alguna especie de tribu, Neftalí? Tribal puede ser, pero bueno, eran judíos. Pero lo que dice Amos Oz es que el kibutz fue un gran intento de cambiar la naturaleza humana, pero es imposible porque no puede cambiarse. Dice, era naif, quiere decir inocente, pensar que si todos visten y trabajan lo mismo, saldrán personas mejores, sin egoísmos, celos, etc. Eso era un sueño. En fin, este libro, ahorita platicaremos de qué trata. A mí me gustó mucho. Vamos a un corte, ¿qué te parece? Está bien. Platico. Y volvemos pronto. Muy bien. Sí. Ya estamos de regreso. Entre amigos se llama este libro de Amos Oz que publicó Siruela en más o menos, bueno, es una edición de 2013. Ediciones Siruela 2013. ¿Y Entre amigos de qué tratan, Neftalí? Fíjate que son relatos de sus experiencias en el kibutz, de donde él escapa. Amos Oz escapa del kibutz. Son 8 relatos que transcurren en un kibutz imaginario llamado Yighat, y dibuja retratos maravillosos, así por su delicadeza, de mujeres y hombres que tienen sueños íntimos y experiencias dolorosas privadas a la sombra de uno de los más grandes sueños colectivos de la historia del siglo XX, que se llegó a decir que eso era la promesa del comunismo, más o menos, ¿no? Ay, Neftalí, y ahí podremos saber cómo dio resultado. Depende de los puntos de vista. Es decir, habría que leer este libro para ver lo que vive ese niño de 14 años
Oh, vaya. Y bueno, ¿qué ocurre entre las personas que viven en un kibutz? ¿Cómo crecen los niños? ¿Cómo crecían? ¿Cómo eran las relaciones entre ellos? ¿Cómo el concepto de igualdad? Todo eso. Pero que por otra parte sé en la realidad que los kibutz dieron muy buenos resultados en agricultura. Si mal no recuerdo, ellos empezaron a hacer los invernaderos por los espacios pequeños. Claro. ¿No? Entonces, bueno, la agricultura desarrolló muchísimo en este sistema de vida, ¿no? Que no hay que adjetivarlo, ¿no? No hay que adjetivarlo, no hay que decir que fue malo, que fue bueno. Son intenciones y voluntades de los hombres por vivir de otra manera. Los hombres que no quieren cambiar, pues no quieren cambiar y ya. Está bien que no cambien, que se queden ahí, está bien. Pero esas iniciativas de cambiar el mundo en hombres inteligentes que ha habido, me parece que son valiosas. Y probarlo es una aventura. Por Entonces, supuesto, Neftalí. este libro a mí me parece interesante. Podemos ver qué son los kibutz, ¿no? Y más que saber qué son, cómo fue esa experiencia. Cómo fue esa experiencia humana que quiso cambiar, decíamos, la naturaleza humana que no puede cambiar, ¿no? No. El hombre ha sido también generoso y también ha sido egoísta, y ha sido bueno y ha sido malvado, y ha sido capaz de matarse entre sí, de provocar guerras, ¿no? Entonces, la naturaleza humana es muy compleja, y tratar de cambiarla siempre ha sido un sueño de los hombres, ¿no? Cambiar hacia la vida mejor, en fin. Todo eso. Son contrastes, Neftalí, Sí. son contrastes. Pues sí. Y este libro verdaderamente nos da un panorama muy sabio, muy interesante de este tipo de vida, pero sobre todo que cuenta historias muy interesantes, muy bonitas. A mí me gustó mucho estos 8 relatos de Amos Oz, que ya dijimos, nació en 1939, el año que nació José Emilio Pacheco, para dar más orientación de qué generación era Amos Oz. Y, mira, se me olvida decirte, él ganó el Premio Príncipe de Asturias No. en 2007 y fue candidato al Premio Nobel desde no sé cuándo hasta el año de su muerte. Fue candidato al Premio Nobel. Y nunca lo recibió. Bueno, no te hablé de una historia de amor y sombra, que es yo recomiendo que vean, hay una película muy bien hecha, muy bien dirigida, por Natalie Portman, la actriz de Hollywood. Ella dirigió. Y hablada en yiddish. Sí, es yiddish. ¿Qué película es, Neftalí? Basada en la novela de Amos Oz, Historia de amor y sombra. Es una novela desgarradora. Él, como todos los grandes escritores, hay una crítica importante a su propia cultura, ¿no? Y con una luz muy propia, muy suya. Pero en Historia de amor y sombra, fíjate que su madre se suicidó cuando Amos Oz tenía 12 años. Uy. Entonces cuenta también esa historia. Y yo me atreví a ver la película con Natalie Portman. Dije, a ver, Natalie Portman actúa. Natalie Portman dirige. Y dije, a ver, Tengo que ver esto. yo temía porque a mí Natalie Portman, bueno, a mí realmente me gusta. Oh, Te tendré que ¿cómo decir. dijiste, Neftalí? Me gusta Natalie Portman. Pero su trabajo de actriz, Neftalí. Por supuesto. Oh, bueno, es que ella también. No, oh, Es bueno. muy guapa.
es muy guapa. Sí, Neftalí. Y es muy buena actriz. Así es, así es. Tienes que A mí reconocerlo. también me gusta, es verdad. Bueno, pero también a mí me gusta, pero sí me gustaría así como para ir a tomar un Es cafecito. bella, Neftalí. Es muy bella, ya, claro. basta. Ah, ok. Así dejémoslo. Bueno. Oscar, ¿te gusta Natalie Portman? ¿Más o menos? Bueno, realmente también yo prefiero a Scarlett Johansson. Oh, ¿Estás de acuerdo, Oscar? bueno. Pero Natalie Portman es muy talentosa. Digo, Johansson también, pero yo temía que perdiera la gracia por Natalie Portman cuando iba a ver esa película, pero no. Buena actuación, buena dirección, un guión extraordinario, bien hecho. Digo, quién sabe, yo no sé de cine, a lo mejor estoy diciendo algo de más, pero a mí me gustó mucho, porque la novela me gusta mucho. Es una novela muy amplia, es un libro muy grueso, y pero hay cosas estremecedoras en esa Ay, novela. Neftalí, pues muchas gracias por la recomendación. Un día te voy a invitar a verla. Sí, Neftalí. ¿Te llevas las palomitas tú? Oh, por supuesto. Y vemos esa. Pero bueno, será importante que leas la novela. La novela es maravillosa. Es una de las novelas que más. Fue la primera novela que yo leí de Amos Oz. Me tardé 6 meses o más o menos, pero poco a poco, me fue atrapando de una manera. No como atrapa una novela policíaca porque quieres saber quién fue el asesino, no. Te atrapa porque sientes estremecimientos con lo que está pasando, esas desilusiones del niño, ¿no? Las desilusiones del niño, que además hace un rato hablaba con algún amigo sobre los Reyes Magos, ¿no? Que son ilusiones. Cuando se rompen esas ilusiones, es una catástrofe. Algo pasa, Neftalí. Algo pasa. Y bueno, también ya lo vas viviendo en la vida. Es un entrenamiento. Bueno. La creencia en los Reyes Magos y el encuentro con la verdad muy de frente, me parece que es un entrenamiento para lo que vendrá en la vida adulta. Que vamos a estar viviendo muchas cosas de esas. El difícil momento de separar la ficción, Ya nos Neftalí. vamos. Ya nos vamos. Oh, está bien. Pues aquí habría que pensar en estos poemas, los pequeños poemas en prosa de Baudelaire, y despedirnos con, bueno, leí Las ventanas, Les Fenêtres. ¿Cuál nos vas a leer, Neftalí? Voy a repetir un verso, ¿no? Un verso. Nos queda ya muy poco tiempo, pero bueno, espero que los reyes hayan sido generosos contigo, Apolonia. Oh, sí, lo fueron, Neftalí. ¿Y contigo, Itsuri, cómo fueron los reyes? ¿También? ¿Llegó algo? Generosos, muy bien. Claro que sí. Muy bien. Qué bueno, me parece que... Oscar, ¿te dejaron los reyes algo? ¡Ay, Oscar! Bueno, a mí tampoco. No te apures, estamos en las mismas. Nos despedimos con este verso. Es hora de embriagarse. Para no ser esclavos martirizados del tiempo, emborráchese usted sin descanso. Y según su deseo, de vino, de poesía o de virtud. Recuerden, amigos, que si nos embriagamos con más frecuencia, probablemente veremos el otro lado de la historia, el otro lado del mundo, e iluminaremos las partes oscuras de nuestra vida. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.